edad de 7 años, creo, cuando cursaba el segundo año de primaria, si no me equivoco. Nosotros fuimos una familia de muy escasos recursos. Recuerdo que teníamos compañeritos que tenían muy buena solvencia económica. En especial había un compañero que a la edad de 7, 8 años ya tenía su propia motocicleta. Y eso era como, wow, o sea, ellos estaban en otro nivel. Y nos gustaba ir a visitar, nos invitaba a veces a su casa. Ellos tenían unos padres de muy buena solvencia económica, que a la madre no le gustaba que llegáramos. Quién sabe, no sé por qué. Siempre los regañaba. Nosotros íbamos cuando la mamá no estaba, porque la mamá trabajaba. Y en muchas ocasiones me daba cuenta la diferencia de vida que teníamos nosotros a ellos. Yo llegué a pensar que nosotros éramos muy común comer frijoles, siempre frijolitos negros, que llegué a pensar que comer frijoles colorados solamente lo comían las personas ricas. Tanto como eso, ahí conocí el famoso cereal, el famoso cornflake, que tampoco nunca lo había probado, nada más miraba que este muchachito lo comía. Siempre deseábamos que nos dieran, nunca nos daban. También ahí miraba los famosos sándwiches, que para cualquiera es algo común. Pero para mí esa edad era como, quizás algún día pueda yo comer eso. En su momento solamente deseábamos, no, ahí también conocí la sopa de letritas. Y como mi historia, creo que muchos niños o muchos adolescentes hoy en día pasan por eso. Y en su momento no entendemos. Yo cuando estaba pequeño no entendía por qué yo no comía frijoles negros, por qué yo no podía comer un cereal con leche, por qué no podía comer una sabrita, que también era muy común ver sabritas en esa casa. Sabritas que nada más le sacaban los tazos. No sé si alguien se acuerda de los famosos tazos que venían en la sabrita. Este muchachito nada más sacaba los tazos y dejaba las sabritas. Habían sabritas por donde sea. Y a veces hasta eso queríamos comer, que incluso a veces no nos lo regalaba. Pero con el paso del tiempo fui creciendo y recordar ese tipo de situaciones a veces me entra un poco de nostalgia. Regresar a esa edad quizás me diría, tranquilo, que en algún tiempo vas a estar mejor. Entonces no apoyo. Creo que hay muchos niños que hoy en día también carecen de eso, que a veces como padres estamos nada más enfocados en nuestras propias cosas y dejamos a un lado lo que nuestros niños quieren o nuestros hijos quieren o nuestros hermanitos quieren. Tal vez si los padres no tienen la posibilidad, pero creo que hay niños también que hoy en día desearían o ven a sus demás compañeros, y a veces es bueno explicarle a los hijos que no tenemos la misma solvencia como sus compañeritos o como los padres de nuestros compañeritos. Entonces pasó esa etapa. Hoy en día nada más lo recuerdo, nada más como un poco de nostalgia, pero son historias que se me vienen para contarlo. Hay cosas que cuando estás pequeño anhelas tanto y dices, ¿por qué a él le compran esto? ¿Por qué él es así? ¿Por qué? Por ejemplo, en la primaria yo tenía de igual manera un compañero que le mandaban en ese entonces 50 pesos de gasto. 50 pesos de gasto. Y a mí, ¿sabes cuál era la condición? Bueno, yo iba a comer a mi casa porque estaba cerca de la primaria. Y había un portón que quedaba, por ejemplo, a 2 minutos de mi casa, pero en eso lo cerraron, no recuerdo por qué lo cerraron, y tenía que ahora dar una vuelta a la manzana y yo me iba corriendo.
corría que 1, 2, como 3 cuadras y me tocaba correr como 8 minutos y el receso nada más era media hora. Ahora súmale 8 minutos de ir corriendo y 8 minutos de regreso serían 16, a manera que nada más tienes 14 minutos, reduciendo el minuto que te toca salir del salón y regresar al salón. Entonces ponle que nada más tenía como 12, 13 minutos para comer y tenía que ir a comer a mi casa. Y la condición era mi mamá me decía: si comes 2 tortillas son 2 pesos de gasto. Si comes 3 tortillas, 3 pesos de gasto. ¿Pero por qué? ¿Porque no te gustaba comer o eras muy obligado para comer? No es que era tanto obligado como tú decías. A veces nosotros, ¿cómo te explico de esta manera? A ver si me ayudas. No es que sea uno de bajos recursos, sino que no sé qué fue lo que pasó ahí, que quizá la comida no me gustaba, en su momento no me gustaba lo que comía, entonces hacía el esfuerzo por comer 3 tortillas, entonces eran 3 pesos de gasto, y si quería más dinero era como un esfuerzo de comer 5 tortillas. Bueno, te mandaban 3 pesos me acuerdo cuando mi hermana, la que está un poquito más mayor, ella estuvimos juntos un tiempo en la primaria. Cuando yo entré de primero, ella estaba de tercero, y convivimos 3 años en la primaria. Recuerdo que nos tocaba ahí. Nosotros fuimos de las personas que íbamos a comer a casa. Eran pocos los que compraban cosas ahí. Yo miraba que había niños que les daban dinero, como tú dices. Había niños que les daban 5 pesos, otros que les daban 10. A nosotros nos daban 50 centavos. Lo que alcanzaba era para comprarnos un... No, imagínate, te digo, yo 3 pesos de gasto a comparación del que le mandaban 50 de gasto. Y en ese entonces ese... Imagínate, de 50 centavos a 10 pesos. Imagínate cuánto era la diferencia. Y siempre fuimos niños, bueno, en mi caso fui niños que sí deseaba a veces comprarme cosas, comprarme una sabrita, comprarme una paleta, comprarme un helado, pero entiendo ahora a mis padres que no tenían la solvencia como otros. Pienso yo, quiero seguir en ese mundo que mis padres no tenían la solvencia para darnos más. Y son cosas que vas creciendo y te das cuenta que hoy en día tú te puedes comprar una sabrita solamente para ti. Fíjate que tal vez yo tengo, no sé si sea un trauma, que a veces hasta me da, no sé, me siento mal comerme una sabrita solito yo. No sé si sea un trauma, que cuando lo veo, aquí hay sabritas que se llaman los crujitos. Esa tiene su historia, es una de las sabritas que me gustan mucho. Los fritos también de sabor a chorizo. Eso me gusta mucho, ese tipo de sabritas, que cuando los como, aquí son bien caros, son muy caros ese tipo de sabritas. Me recuerda a mi infancia de que no podíamos darnos ese lujo de comernos ese tipo de cosas. Solamente comprábamos los famosos chechitos. ¿Conociste los chechitos? Y si comprabas una sabrita tenías que inclusive robar dinero, como mi mamá tenía ¿cómo le dicen en otros países? Algunos le dicen grosería. Grocery, otros le dicen grosería. Es grocery. Colmados, creo que en RD le dicen colmado, nosotros le decimos la tienda. Abarrotes en algo otros lugares. Mi mamá tenía, tú lo que mencionaste, de eso es algo que no me enorgullezco, pero tampoco me arrepiento, de que cuando estábamos ya en la secundaria, normalmente a los muchachos, a los adolescentes les mandaban 15, 20 pesos de gasto. A mí lo único que me mandaban ya eran 5 pesos, que no me alcanzaba para comprar nada. Yo siempre fui de buen comer, siempre tenía hambre. Lo que yo hacía siempre era robarle dinero a mi mamá. Le robaba yo 5 o 10 pesos más. No me arrepiento de eso, porque de cierta manera lo ocupaba yo para comer, porque 5 pesos no me daba. No, y sabes, cuando yo entré a la secundaria, recuerdo que mi mamá, como ya estaba acostumbrada a que yo iba a comer a la casa,
Entonces los primeros días me mandaba comida, me mandaba una torta de huevo y las tortillas. Pero, ¿qué es lo que hacía yo? Tú que conoces la secundaria donde estudiamos nosotros, casi no hay dónde ir a comer ¿Te vas a comer a las peñas? No, y es que la peña ya estaba prohibido subir para allá por algunas cosas que habían pasado ahí en esas peñas. Porque la secundaria donde nosotros estudiábamos es un poquito amplio. Entonces, lo que hacía yo era ir a esconderme atrás de un salón, a comer detrás de un salón, porque todos comprando comida se iban al salón y no sé, es como un sentimiento reencontrado que vuelves a recordar todo esto. De lo que sí me arrepiento, y eso sí me arrepiento bastante, es de que cuando me sobraba dinero lo iba a dejar a las maquinitas. De eso sí me arrepiento, porque robaba dinero a mi mamá para comer, pero me sobraba y lo metía en las maquinitas. De eso sí me arrepiento. Entonces, llega el tiempo que te recuerdas de todo eso. Y te das cuenta que los tiempos van cambiando. Los tiempos van cambiando. Hoy en día siempre digo, como yo vivo ahora, como está mi situación ahora, no es la situación que teníamos antes y no va a ser la de un futuro si Dios nos presta vida, si aún estamos vivos. Entonces, a veces cuando yo estoy pasando un problema o cuando estoy en un momento de crisis, cualquier tipo de crisis, sea crisis personal o crisis monetaria, lo que sea, siempre recuerdo eso de decir, hoy estoy como estoy, pero yo sé que mañana voy a estar mejor. Y esas palabras a mí me dan aliento, porque yo creo que puede darle aliento a cualquier persona que esté atravesando tal vez algún tipo de enfermedad. Hay personas que hoy en día no despertaron, hay gente que hoy en día quizás hizo planes el día de ayer, pero hoy tal vez tuvieron algún accidente, tal vez, yo no sé, les pegó algún paro cardíaco, yo no sé, pero puedo decir de que Dios es bueno con nosotros todo el tiempo y gracias a Dios estamos ahora. Pero si tú estás atravesando tal vez por alguna situación, sea alguna enfermedad, confía que va a pasar. Todo este tiempo, los tiempos malos no duran para toda la eternidad. Y como tú hacías mención, es algo que tú quizás te arrepientes. Tú te arrepientes y dices, yo cambiaría esto de mi situación. Yo cambiaría esto que hice mal, pero de algunas otras cosas no cambias. Hay muchas personas que han hecho diferentes... ¿Cómo te explico? Han hecho diferentes cosas, voy a utilizar la misma palabra, en las cuales ellos quizás dicen, oh, hice mal, actué mal de esta manera. Y quizás algunos han pensado de igual manera decir, ok, me gustaría reacomodar las cosas o me gustaría en esta ocasión hacer el bien con otros que veo que están haciendo lo mismo que yo hacía y estaba mal. Entonces, me pongo a pensar que en la etapa de la adolescencia es donde pasas más cosas que después cuando creces te da vergüenza de lo que hiciste. O inclusive cuando estás niño, la etapa de la niñez dices, cuando tú creces dices, ¿por qué no lo disfruté más? ¿Por qué no disfruté más cuando estaba yo pequeño? Voy a detenerme en lo que dijiste, en disfrutar más el momento que nosotros estamos viviendo. Es el hoy, no sabemos qué puede pasar mañana. Entonces he aprendido a disfrutar cada momento. A veces se me pasa el tiempo y digo, o sea, ¿cómo no hice esto en este tiempo, en el tiempo pasado? O pude haber corregido esto, no me hubiera pasado. Pero luego llego a entender de que las cosas siempre pasan por algo. Entonces, si tú estás viviendo ahorita, si no es tu mejor temporada, si a lo mejor piensas que no te están saliendo bien las cosas, o yo no sé, o te está agobiando algún tipo de problema, créeme que lo que trato de decir es de que vive tu momento, no te preocupes mucho por el día de mañana o por el problema, que todo tiene solución. Todo al final del día
hay un nuevo amanecer, al final de todo va a haber algo nuevo para tu vida. No hay mal, como dice un dicho, no hay mal que dure 100 años. 100 años. Entonces las cosas pasan por algo, todo eso nos dejan experiencias, las cosas que nos suceden, aprendes tú a resolverlo. Cuando te llega un problema, tú aprendes a resolverlo y te queda como una experiencia de decir, lo puedes hacer de esta manera, y esas experiencias tú se los puedes contar a otras personas. Te voy a hacer dos preguntas. En primer lugar, y te voy a poner a pensar en esto. Ok. Si tú pudieras regresar a tu infancia, ¿qué cosa cambiarías y por qué? Algo que se te venga a la mente lo primero de que yo cambiaría esto y por qué. ¿Por qué lo cambiarías? Si regresara a mi infancia, ¿qué cosas cambiaría? Yo creo que tal vez lo que cambiaría, no sé, tal vez dedicarle más tiempo a divertirme, a no estarme preocupando, porque desde pequeño fui una persona que me preocupaba mucho. Pero te preocupabas porque mi mamá si estabas, por ejemplo, fuera de casa, nos iba a buscar y de que vámonos para la casa. No, me refiero a que fíjate que yo he tenido una mentalidad muy, no sé si sea común, que a mi corta edad, si tenía yo 7 años, sentía como que pensaba como un adolescente, porque para decirte que yo en mi adolescencia ya me preocupaba por tener una casa, decía si algún día me caso, cómo voy a mantener a mi familia, será que voy a ser capaz de mantener a otra persona, y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que de niño también me preocupaba mucho, tal vez por cómo me iban a ver, porque miraba yo otros niños que tenían buena ropa, buenos zapatos, y me frustraba eso, me ponía triste, y creo que es una parte donde uno tiene que aprender. Creo que debí de haber divertidome más, no sé, hay algo que siento que no disfruté mucho mi niñez. Creo que esa parte la cambiaría. Y de tu adolescencia o de tu juventud, ¿qué sería lo que cambiarías y por qué? Lo que cambiaría de mi adolescencia sería mi comportamiento. Eso sí, puedo decir que el haberme avergonzado de mi madre, que creo que no sé si todos los adolescentes lo hacen, pero yo me avergonzaba de mi mamá, me avergonzaba de mi papá, me avergonzaba de mi estatus o mi condición, no sé, mi posición social, no sé cómo decir esa parte, de que siempre dije, nosotros somos pobres, no tenemos dinero. Me avergonzaba de eso, pero la razón que más tal vez podría ser es avergonzarme de mi mamá. Llegar momentos que sí me daba pena decir, ella es mi mamá. Pero era porque quizás las mamás de los demás compañeros eran más jóvenes o por tu estatus. Probablemente sí, porque a veces mirabas tú que eran más jóvenes, o porque, no sé, tal vez se vestían, entre comillas, se vestían mejor. Esa parte, creo yo. Y también porque mi madre era una persona que era muy brava, y ella no le tenía pena, no le importaba regañarte. Algo que se me vino a la mente es de que creo que a ti te pasó también, que cuando estabas adolescente o joven, bueno, yo todavía estoy joven, que a veces querías noviar, querías muchachear, pero las muchachas te decían, no, tu mamá es muy brava. ¿Te dijeron eso alguna vez? A mí me dijeron eso, por ejemplo, que cuando había actividades cristianas me gustaba a mí ahí andar, voy a utilizar esta palabra mexicana, cotorreando, pero decían, tu mamá se ve muy brava. Es brava, creo que como todos, es como, bueno, yo siempre he sido una persona, bueno, he aprendido a ser una persona, no siempre lo fui, pero he aprendido a ser una persona muy transparente, de darme a conocer tal y como soy, sin careta. Entonces mi madre fue una persona así que daba a demostrar rápido su carácter, pero si tú la conocías a fondo, si tú conoces a fondo, ahorita que yo no puedo decir nombre, mi mamá es una muy buena persona, que tiene mucha empatía, que siempre creo yo que tiene muy buen corazón. De eso no tengo duda. A pesar de su carácter como es, tiene muy buen corazón. Pero volviendo a lo que te decía sobre regresar el tiempo y cambiar alguna de las cosas en la adolescencia,
es una de las etapas donde más reniegas sobre todo, donde más allá después cuando creces dices, ¿por qué actúo de esta manera? Y luego ves a personas, o más bien a chicos, a chicas que tienen 13, 14 años y te pones a pensar, yo era así. Yo era de esta manera y quizás te pones a reír y dices, no, qué vergüenza, o sea, ¿qué fue lo que hice? Sí, aprendes a aceptar, cuando vas creciendo ya empiezas a aceptar toda la realidad, empiezas a ver que piensas tú que en la adolescencia todo tiene que ser color de rosa. Mira, si tú eres un adolescente, tienes a tus padres, si eres un joven todavía que vive con tus padres, aprovéchalos, ellos siempre van a querer lo mejor para ti. Ellos han dado la vida por ti desde un principio. Tu madre desde pequeña o desde pequeño te crió, que esa es una parte que no vamos entendiendo hasta que ya vamos entrando a una etapa tal vez más de adultez. Que me pongo a analizar, mi madre dio todo por mí. Mi papá, como sea, nunca nos hizo falta de comer en casa, nunca nos fuimos a comer. Nunca nos fuimos a dormir sin comer. Mi padre, a pesar de que tal vez no nos dieron lujos, pero ellos se esmeraban por trabajar, se esmeraban por darnos un techo, se esmeraban por darnos unos zapatos, nos daban ropa, nos daban la comida, trataban de darnos educación. Entonces ambos sé que se esforzaron. Pero fíjate que hay personas que han crecido con ese rencor o ese trauma. No voy a llamarle trauma, más bien con un rencor en el corazón de que mis papás me pegaban, mis papás me ponían a trabajar a la fuerza cuando yo era niño. Y han crecido con ese rencor hasta hoy en día. Pero quiero pensar que con el paso del tiempo quizás se van a ir dando cuenta de las cosas cuando sus hijos crezcan o cuando les toque vivir esa experiencia. Van a decir, oh, ok, mi papá, mi mamá tenía razón en esto. Y hay muchos casos en esos de que he escuchado, no, es que yo le guardo rencor a mis papás. Pero mira, no es tanto que le guarden un rencor a los padres. Déjate de eso, sino que en sí, si tú le guardas una rencor a alguien, a tus papás, es porque tú tienes ese defecto de ser rencoroso, y no solamente con tus padres. Puedes ser rencoroso con tu vecino, puedes ser rencoroso con tu pareja, esposo, esposa, puedes ser rencoroso con tu jefe de trabajo. Entonces no es tanto que le tengan rencor a sus padres, sino que la persona tiene un problema de rencor. Entonces conozco, porque yo escuchaba siempre una persona que decía que le guardaba rencor a sus padres, pero en realidad me di cuenta que es que esa persona tenía ese problema de ser rencoroso. Y te lo cuento porque yo fui un tipo de persona que guardaba mucho rencor. Imagínate, creo que en alguna ocasión lo he contado, le guardaba rencor a un niño de 5 años cuando estábamos en el kinder. Dejé de tener ese rencor a los 22 hasta que yo empecé a pedirle a Dios que me ayudara a sanar mi corazón. Como ese niño, había muchas personas que yo le guardaba rencor. Entonces considero que Dios trabajó conmigo en esa parte, que si tú guardas rencor a alguien, y alguien tal vez nos está escuchando, alguien tal vez nos está viendo que tiene algún rencor sobre alguien, quien sea tu padre, sea tu pareja, sea tal vez algún vecino, algún hijo, algún familiar. Tú tienes un problema y ese problema se llama que eres rencoroso y no vas a sanar aunque la persona te venga a pedir perdón, aunque la persona se hinque, te digan lo que quieran, te den lo que sea. Nunca vas a sanar esa parte. Esa parte considero yo que Dios te puede ayudar a arrancar, porque a través del rencor muchas personas empiezan a tener raíces de amargura y lo empiezan a reflejar en el rostro. Yo conozco personas que son realmente amargados, que guardan ese tipo de rencor. Entonces, todo ese tipo de cosas, creo fielmente que solamente con la ayuda de Dios podemos arrancar todas raíces de amargura y de rencor. Pero ¿será que es por un trauma del pasado o cómo es que inicia todo eso? ¿Por qué? Porque vienes con problemas de rencor, ok, pero hay problemas también que vienen a surgir cuando estás adulto, que vienes arrastrando por algo que te hicieron.
Y no solo el rencor, sino que a veces, por ejemplo, el hecho de solo con ver a una persona que te caiga mal, solo con ver. Entonces, hay diferentes cuestiones que quizás son derivados del rencor. Mira, tú dijiste que ves a unas personas que te automáticamente, mal. Mira, sin conocerlos. Cuando tú entiendes, hay una parte, y hablamos de esta manera, cuando tú entiendes en la parte de la Biblia dice que debemos de soportarnos los unos a los otros. Vuelvo a repetir, debemos de soportarnos los unos a los otros. Yo creo, puedo decir que en mi caso fui también de ese tipo de personas, de que había gente que no me cuadraba, como decimos, no me gustaba tal vez su actitud, su forma de hablar, hasta que empecé a profundizar en esa frase que debemos de soportarnos los unos a los otros. Si tú entiendes esa parte, y mayormente para aquellos que van a una iglesia y siempre están diciendo ese tipo de palabras, hay gente que lo predica esa parte, pero a veces no lo cumplen, eso es otro tema. Pero cuando tú vas entendiendo que tú tienes que soportarme como yo sea, no te tengo que caer bien, tienes que soportarme. Por ejemplo, hay gente que podría decirse, no me gustan sus actitudes. Soportar a la esposa. Lo tenemos que hacerlo, tienen que soportar al esposo, tenemos que soportar a los hijos, a nuestros papás. Y cuando tú vas entendiendo eso, te das cuenta que todo a tu alrededor fluye de manera diferente. Pero si tú eres una persona, me cae mal cómo viene vestido, me cae mal cómo viene el carro que trae, ya empiezas a tener problemas de envidia, de celo. Y cuando tú dices, no está muy bien lo que hizo, pero pues él sabrá por qué. Entonces aprendes a soportar cómo habla la otra persona, cómo actúa, cómo se viste, y empiezas a ser más feliz. Pero yo pienso que también todo tiene un límite. Todo hay un límite. O sea, está bien soportar, pero ya de tanto, o sea, si te están haciendo algo, creo que no sé si entra en ese tema de soportar, que ves que se comporta muy gacho contigo, muy feo contigo. Creo que también hay un límite. Okay, si tú dices que hay una persona que se está portando muy mal contigo, ¿cuál sería tu actitud entonces? Que ya es demasiado. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es mi límite? Depende. Si es tanto que está hablando, por ejemplo, que está hablando de ti, yo pienso que sería encararlo y decirle, o sea, ¿a qué horas hice yo esto? O sea, ponle que es que tú hiciste eso, llamo a la persona, ¿a qué horas me viste haciendo esto? Cosas. En mi punto de vista, en mi humanidad, te digo de que pienso que todo tiene un límite. Pienso que todo. En el caso, por ejemplo, no sé, de tu familiar, de que tu hijo es rebelde, ok, lo soportas, ok, te pongo un castigo. Para que no, ya hasta pero aquí llegó. Pero al final sigue siendo tu límite. Hijo y te sigue soportando. Es como, mira, es como nosotros, que tenemos un Padre, tenemos un Dios, y nosotros hacemos infinidades de cosas malas, y pecamos, y fallamos, y tropezamos. Aún así, ¿tú crees que Dios nos deja de amar, o Jesucristo nos deja de amar o de tolerarnos? Prácticamente no, porque el amor se trata, que Dios dice que es que te ama como eres, tal y como eres. Eso es una controversia bastante grande cuando dice Dios te ama tal y como eres. Claro, Dios te acepta tal y como eres, pero en el camino tú debes ir cambiando. Es que es obvio. O es por ejemplo, ok, yo te amo por cómo vienes, pero yo te estoy dando amor, ok. Entonces tú refleja que también me amas. Creo que esa es la parte correcta. Entonces, volviendo al tema de la tolerancia, es de que nosotros tropezamos todos los días, nosotros fallamos todos los días, nosotros hablamos cosas que no, hay comportamientos en nosotros que no son buenas, pero al hablar de tolerar, te voy a poner este ejemplo. En una ocasión tenía un compañero que era demasiado lo que me hacía. Te digo, lo cuento abiertamente, que habían un grupito, yo era el excluido siempre, o sea, yo me excluía, porque ellos siempre todo el tiempo andaban hablando de groserías y de mujeres. Son temas que en lo personal casi nunca me agradaban. Entonces a mí me trataban de que no era hombre, que yo era homosexual, que yo era gay, que todo eso. Llegó un momento que fue tanto que, ¿sabes qué fue lo que hice? Era un chiquito chaparrito, lo agarré y
sí le intenté pegar, pero como que nada más era como asustarlo y decirle, ¿sabes qué? Ya, párale. Sí, como tú dices, llegó un límite en ese entonces. Ahora, si tú me preguntas, si tú me preguntas qué hiciera en ese momento, una persona si te está molestando es porque está viendo tu reacción que te molesta lo que te está diciendo. Pero si mira que lo tomaste es como si nada, ni siquiera le pusiste caso, la persona no va a seguir insistiendo. Entonces, hoy en día Pero lo que haría... depende. Si la persona, existen personas tóxicas, no solo me refiero a noviazgo o matrimonio, sino que existen personas tóxicas, o más bien se le llama a personas, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Narcisista, es la palabra narcisista, de que, ok, que supuestamente está viendo cómo reaccionas, pero ellos disfrutan que tú te enojes. O sea, como tú dijiste, disfrutan por eso. Que tú te y enojes. lo van a seguir haciendo. Por eso te digo, hoy en día podría... Déjame terminar. Pero si ven que tú no reaccionas mal, o sea, que tú todo normal, también se molestan. Se molestan porque no reaccionaste mal y eso les hace como que enojar más. Ajá, entonces, o sea, ¿quién se enojó? Si vi yo que no hiciste caso ni nada. El que te estaba molestando fue que se va a molestar. ¿Me entendiste? Sí, pero en este caso ponle de que si es tu esposa. Si es mi esposa. Pues es lo mismo. Volvemos a caer a lo mismo. Te digo, como tú dijiste en episodios pasados, tú dijiste, yo prefiero quedarme callado y te dije, ok, pero las personas se molestan más. Pero en este caso eso ya es problema de ellos, ya no es problema mío. Es como si tú miras, si yo te digo, Isaac, ve y haz esto, y tú no lo haces, y si yo tengo la decisión de enojarme, o tolerarte, o mejor lo hago yo. Entonces, si yo me enojo, tal vez probablemente tú lo estás haciendo por molestarme, y el que lo va a disfrutar eres tú. Pero si yo lo digo, lo tomo, pues es ok, no quisiste hacerlo, está bien, yo lo hago. ¿Para qué voy a perder mi tiempo rogándole a alguien o enojándome con alguien? Mejor, si yo lo puedo hacer, yo lo hago. Y algo que se me vino a la mente, ¿te acuerdas que mi papá era así como de que decía, yo solo una vez hablo y el entendido con una sola palabra, sí, entiende? Sí. Y por ejemplo, a mí me mandaba, por ejemplo, a donde nosotros vivimos se cosecha mucho el café, a veces, voy a poner este ejemplo, y me mandaba a moler el café, y no lo ibas a moler. Y no lo iba a moler, me mandaba a secar el café o inclusive a ver los que estaban trabajando con él, ve a ver el corte y no iba. Entonces, ¿qué es lo que él decía? Lo hago yo. ¿Para qué sigo hablando? Entonces mi mamá decía, ¿pero por qué? Tú lo mandaste a él. Sí, pero no entiende. O sea, yo lo voy a hacer, ¿para qué me martirizo? ¿Para qué? Exactamente. Yo creo que esa parte es como tener tu paz y no la negocias. Mejor hacerlo, mejor lo hago. Es una frase esa para el título, paz no negociable. Muy buen título. O más bien, no un buen título, sino que una frase de la vida. Sí, mi paz no se negocia. No se negocia. Entonces, mira, hace unos días estuve casi a punto de enojarme en una situación, pero como que reaccioné y dije, no. Traté de hablarlo más tranquilo y las otras personas fueron las que se enojaron. Entonces, digo yo, si yo me hubiera enojado, aquí hubiera dicho, no sé, tal vez me hubiera me hubiera descontrolado, yo no sé. Pero son cosas que vas aprendiendo en la vida a estar en paz contigo mismo. Así sea, puede ser tus hijos, pueden ser, nunca, bueno, en caso si tal vez tienes problema con tus hijos y estás batallando con tus hijos, creo que pues es muy diferente, tienes que estar ahí pendiente, tienes que darles consejos, pero si ellos no obedecen, hay una etapa de la adolescencia que creo que la mayoría, no sé si sea el 100%, que todos pasamos por una etapa de rebeldía. Oye, tus papás, mi paz no se negocia, vete de la casa. Usando la frase, o de que, ok, mi paz no se negocia, nos divorciamos. No en todas clases creo que no precisamente. O sea, usa esa frase. Mira, pueden estar todo alrededor y mira, te lo voy a poner de ejemplo. Es como cuando te conté la vez pasada cuando me paró un policía, un policía. La semana pasada me contaste. Ajá. Yo sabía que ya me había parado,
me quedé tranquilo, lo más tranquilo que pude. Mis manos, yo he sido una persona muy nerviosa, pero mis manos estaban tranquilos, mi mente estaba tranquilo. Dije yo, ok, voy a buscar la aseguranza, no lo encontraba, traté de estar lo más tranquilo. Pero ¿sabes algo que no me estaba reaccionando bien en las piernas? Las tenía yo temblando y frío. Y yo dije, ¿por qué están temblando mis piernas si yo estoy tranquilo? ¿Por qué? Porque trato de tomar las cosas ahora con calma. Con calma, con calma. Si se pudo hacer algo, es ok. Si no se pudo hacer, está bien. Está bien, pero antes no, antes yo me aceleraba, me molestaba, que por qué no hiciste esto, por qué no hiciste lo otro, ahora no. Hay algo ahorita que tú dijiste que te acelerabas, por ejemplo, aparte de mi comportamiento, hablamos sobre un tema la vez pasada, herencias familiares, que muchos dicen, yo heredé el carácter de mi papá, de mi abuelo. Por ejemplo, no le voy a llamar herencia porque no es nada bonito, que yo cuando me molestaba, cuando de verdad me enojaba tanto, ¿sabes qué es lo que yo hacía? Me daban ganas de llorar, y dentro de mi interior, y se notaban mis ojos rojos de tanto llorar. Hoy en día no sé, como que lo tomo, estoy aprendiendo a tomar, no he llegado a ese punto, como te dije, todos tenemos un límite, pero he estado llegando al punto en que quedarme callado y normal. Tú sabes, el sábado pasado tuvimos un detalle, no vamos a entrar en muchos detalles, de un tipo de comentario que surgió y en su momento como que me quise molestar, pero ¿sabes qué dije? Vaya y hable con mi hermano, él sabrá qué va a hacer. Eso fue todo lo que hice, no sé si la otra persona se molestó por la respuesta que le di, no le argumenté nada, no la contradije, simplemente yo no me meto en esto no es asunto mío, vaya y hable con mi hermano, y fue cuando fue a hablar contigo. Entonces te das cuenta de que si yo en un pasado sí me hubiera molestado, sí le hubiera dicho, le hubiera reclamado, ¿y usted por qué piensa de esta manera, así y asá? Pero hable con él. Mi reacción es diferente, porque, por ejemplo, ese caso que tú dijiste, mi reacción sí es diferente en molestarme el por qué son así. ¿Por qué las personas reaccionan de esa manera? Tú no vas a poder cambiarlos. No se puede, no. Entonces tú aprendes a tolerar a ese tipo de gente, tal vez porque, ¿sabes qué es lo que digo? Yo estuve en un tiempo así, pensando de esa manera, y tal vez trato de comprenderlos y de soportarlos. Pero es algo que tú dices, ok, en un tiempo yo fui así, pero hay personas de 50 años, 60 años, 45, que siguen actuando como si su forma de pensar no madura. El problema de ellos, tú cambias. Por eso, pero no, yo no voy a eso, sino que el punto dices, en algún momento se van a dar cuenta. Hay personas que se mueren y no se dan cuenta de eso. Eso sí. Entonces, mira, yo recomiendo, si hay unas circunstancias que a fuerza tienes que trabajar con ese tipo de personas, pues ni modos. Pero si tú tienes la posibilidad de mejor alejar o mejor sustituir, eso que está bien. Si se enojan, está bien. Yo como la frase vuelvo cristiana. A repetir, mi paz no la negocio. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y si podemos estar en paz con todos, yo creo que más que nada se refiere a eso, de estar en paz. No que las otras personas las tienes que tener en paz, sino que tú trata de estar en paz. Yo no tengo problema con nadie. No, pero fíjate que hay frases cristianas, entre comillas, mi machete, no, yo soy cristiano y mi machete no. Hay personas que dicen, ok, yo tengo un carácter, yo voy a la iglesia, pero mi carácter les hace falta dar frutos. Entonces, por eso te digo de que hay personas que actúan de esta manera. La frase que yo dije, mi pasos dejo, mi pasos doy, me lleva a los tiempos. A mí me gusta imaginar que cuando los fariseos estaban supuestamente enfrentando a Jesús, porque no fue un enfrentamiento, porque ellos querían poner en mal a Jesús, donde querían dejarlo quedar mal a él toma las cosas con calma. Quizás veo a él quedándose en silencios 3 segundos, 4 segundos para decir y analizar de qué manera les respondo. Y siempre cuando él les respondía, los contradecía, digamos, de forma buena, en las que ellos se quedaban más molestos y callados, los callaban. No podían ni responder. Entonces, una de las cosas que yo pienso es el silencio es parte de tu paz. Sí, el silencio es parte de hacer la paz. Aprendes a quedarte callado. No puedo decirte que al 100%
lo he dominado, pero creo que sigo trabajando mucho en eso. Me presento se me presenta bastantes tipos de situaciones que digo, yo no puedo cambiar a las personas, pero yo sí puedo cambiar. Entonces de ahí empieza a nacer esa parte de mantenerme en paz con los demás. Y cuando digo de que nos toca dar frutos, si alguien no entiende esa parte, en la Biblia hay una parte que dice que los frutos del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, si resumimos un poquito de ese tipo de cosas, es amor, gozo, paz, lo que es la paz, la paciencia, que es algo que creo que no a todos se nos da. Considero que muchas personas tenemos o todavía tenemos problemas con eso, lo que es la paciencia, y aprendes a entender de que si tú eres una persona cristiana y empiezas a decirle al Señor, Señor, dame paciencia, Dios nunca te va a dar paciencia y te lo va a como que insertar tal vez en la mente, yo no sé, sino que Él te va a mandar situaciones para que tú tengas paciencia. Entonces, hasta para orar uno tiene que aprender a pedirle a Dios.